Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo comentario de nuestra comunidad Bnei Adon. Hoy estamos hablando sobre la Parashat Emor. Emor, que significa di, habla. Esta Parashat nos sigue hablando sobre la santidad de la Keuna o el sacerdocio y un poco sobre algunas restricciones que tenían que tener en sus relaciones, ¿cierto?, para mantener su estado de pureza. Y también habla un poco sobre las festividades, las Moadim. Y también presenta el caso del juicio por blasfemia, que es lo que leímos, ¿cierto?, en el Brit Hadashah también, un poco en esta oportunidad. Ahora, para nosotros, ¿cierto?, como seguidores de Yeshua, tenemos que ver estas regulaciones no como algo obsoleto, sino como algo que es el estándar y el parámetro del sacerdocio que cumple nuestro Mesías Yeshua, y el estándar, ¿cierto?, que Él también nos ha pedido a nosotros para mantener. Si Él le pidió un alto estándar, ¿cierto?, a su pueblo para realizar este servicio, podamos decir, terrenal, que obviamente asemejaba a lo celestial, bueno, cuánto más teniendo el Mesías tenemos que perfeccionar nuestro servicio a Dios, a nuestro sumo sacerdote y perfecto sumo sacerdote. Bueno, los sacerdotes o los Kohanim no podían contaminarse con los muertos. Eso es lo primero que se menciona. Y también debían estar libres de cualquier defecto físico para ofrecer el pan de Dios o las ofrendas. Ahora, dice sin imperfecciones, ¿cierto? O totalmente perfecto. Esto se nos asemeja a lo que dice la Escritura sobre el Mesías, ¿no? Que Él fue un sacerdote que nos convenía mucho más, pues Yeshua era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, realmente su estatus para poder ser un sacerdote celestial, en este caso, era que no tenía ninguna mancha en él, ningún defecto. Mucho más allá, ¿cierto?, del defecto físico que menciona la Torá, que de hecho muchos ciertos sabios comentan que más allá de ser un problema que alguien tuviera algún defecto físico, alguna deformidad, el asunto es que para los que entregaban sus ofrendas, ver a un sacerdote con un defecto, cuando Dios les pedía entregar todo sin ningún defecto, podía ser contraproducente. Entonces en la casa de Dios todo de alguna forma tenía que representar la perfección o el perfeccionamiento de las cosas. No es que un animalito cojo valiera, fuera una vida, es una vida, y un animalito que no cojea también es una vida. Pero para los efectos, ¿cierto?, del ritual y del sacrificio, uno era apto y el otro no era apto. Lo mismo pasaba con las personas. Las personas que tenían algún defecto físico no era apto para el servicio, y otro que sí, que no tenía ningún defecto, sí era apto para el servicio. No es que una vida valiera más que otra, o el hecho de hacer una discriminación. Pero bueno, estas son partes de las paradojas de la vida, ¿no? A veces pasa, ¿no?, en la vida que una persona, imagínese usted, de repente está en Israel en esta época, y uno de los descendientes de Aarón es una persona que es brillante, que es santa, que es pura, pero resulta que tiene una malformación física. Y toda la gente lo conoce y es una persona bondadosa, generosa, es un hijo ejemplar, pero si no tuviera ese defecto estaría sirviendo ahí en el sacerdocio. Es una paradoja. Y estas paradojas se dan muchas veces en la vida, ¿cierto? Parte de nuestra reflexión como persona. A veces gente muy buena, justa, uno dice, pero ¿cómo le nació un hijo con este problema? ¿No? A veces alguien puede tenerlo todo, pero le falta algo. Bueno, es parte de esa paradoja que es la propia vida y existencia, y que está hecho para que reflexionemos del verdadero valor de las cosas. Que la vida de los sacerdotes tenía muchas restricciones respecto de la forma de conducirse para evitar la contaminación.
religión. Sí, Estaban consagrados prácticamente, entonces tenían hartas limitaciones, por decirlo así, ¿no es cierto?, respecto del sacerdocio, comparado con la vida de las personas que no eran sacerdotes. claro. Sin embargo, un hijo de los sacerdotes que podía tener algún defecto, de alguna manera, entre comillas, lo liberaba un poco de aquellas restricciones que tenía como sacerdote. Ujú. Podía llevar una vida, comillas, más normal Claro. respecto de lo que era el público en general. Sí. Así que tal vez en algún caso... Bueno, y aún podía claro, comer. en algún caso, a lo mejor no era una restricción, sino que una suerte de liberación de la responsabilidad que tenían los sacerdotes respecto de tu trabajo diario y la Ujú. relación que tenían que tener. Claro. Así que depende de dónde se mire, puede Claro. ser a lo mejor una bendición. Es que también. por eso, pues, la vida tiene muchos caminos. Claro. Pero sigue siendo la vida. Puede haber sido un camino, puede ser otro. Lo importante es que nos damos cuenta de que, claro, en este caso, en este sentido, no tenía participación pero obviamente su vida seguía y podía hacer otras cosas. Publicitar lo que se hacía en el santuario. A lo mejor se hacían maestros de todo este servicio, le enseñaban a la gente. O el hecho ya de poder vivir una vida más normal, entre comillas, que el resto, podría ser también algo positivo. Bueno, O sea, no era tan malo en el fondo que una persona pudiera tener algún defecto que le impidiera ser sacerdote para Claro. su vida normal. sí, aun cuando, cierto, para una persona este hecho podría marcarlo, y lo marca, ¿no? Cuando una persona tiene algún problema, queda ahí como un tema casi de por vida, casi contra la vida, contra Dios. Bueno, no es que lo llevemos hacia ese lado, pero al menos, como hemos mencionado muchas veces, el santuario tenía como objetivo de que todo se presentara de forma perfecta, adecuada, de tal forma de mostrarnos a nosotros cómo tenemos que presentarnos delante del Creador. Y para ello no podía haber ningún defecto, ninguna impureza, y si lo hubiese, tendrían que ser apartadas. Lo mismo, ¿cierto?, en el caso de nuestras vidas, cuando nos acerquemos ante Él. Entonces, nos convenía que este sumo sacerdote, libre de mancha y de defecto, fuera nuestro Mesías. Entonces, mientras que el Cohen terrenal debía evitar, por ejemplo, tocar algún muerto para no quedar impuro, Yeshua, resulta que él sí tocó a un muerto. De hecho, había gente que resucitó, ¿no? Y para resucitarlo tuvo que tocarlo. Pero resulta que en vez de quedar impuro, él transmitió la vida hacia ese cuerpo muerto e impuro. Podemos decir así que esta ley, ¿cierto?, de la santidad es superior a la ley que impone la muerte. Y esto es algo importante, porque todos estos mandamientos están queriendo decir eso. La santidad prevalece por sobre la muerte. Tiene un mayor poder y eficacia. Porque si luego la santidad no prevaleciera ante la muerte, ¿para qué vivir una vida de santidad si el día de mañana me voy a morir y la muerte me va a vencer y no voy a tener otra vida después de esto? Entonces, de por sí la Torá está dando este nivel, ¿cierto?, digamos, de fuerza, de dimensiones. La ley de la santidad tiene prevalencia y es más poderosa que la muerte. Y Yeshua, que tenía en sí esa santidad, venció la muerte también. Podemos verlo de esta forma. ¿Ya? ¿Abraham? Lo que pasa es que, a ver, según lo que he entendido y mi raciocinio, estamos hablando de que estoy siempre poniendo a analizarlo en base a las conclusiones que uno saca. Mashiach no era solamente sumo sacerdote. Bueno, existía un sumo sacerdote. Que de hecho no lo fue en la tierra. Mashiach, por ejemplo, o existía un sumo sacerdocio, ¿ya? Y el Mesías, aún así, sabía cómo venía ese sumo sacerdocio, lo respetaba. Aún así, sabiendo cómo llegó ahí, estamos hablando del sacerdote en ese tiempo. Y ahora y también le hace caso cuando lo vimos ahora en este caso en la orija de Achá, cuando le hacen por el nombre de Eterno, le hacen dar la respuesta y él da una respuesta. Sí. Y cuando, bueno, ahí entendemos Tú que mismo lo has dicho. cuando el sumo sacerdote se arranca a las 20 horas, perdió el rol de sumo sacerdote. Porque vimos en la Torá
de que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras. Mm. Por lo tanto, sabemos ahí en este caso que él perdió y en este caso se entiende que en Mashiach fue instaurado más que como el sumo sacerdote, ya porque restaura el sacerdocio y todo su pueblo vuelve a ser sacerdote como iba a ser en el Sinaí, pero entendemos de que Mashiach, y el hebreo lo dice, que viene con el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, que es un rey sacerdote. Y esto precede mucho tiempo a Aarón y al linaje del sumo sacerdote, que es por el que viene instalado. Por eso él puede ser el sumo sacerdote y rey a la vez. ¿Por qué? Porque viene de Melquisedec, que es algo que vemos en Abraham y que también David Abel lo menciona en el Salmo 110. En este caso que tú fuiste instalado, por ejemplo, y uno ahora no se va a arrepentir, que lo ha instalado sobre el nombre del Melquisedec. O sea, ahora de Mashiach, con ese dominio, con esa investidura, por lo tanto, mucho antes de que, por ejemplo, que estuviera con los muertos, que logara a los muertos, que a los que están mal, no se contamina porque no era parte todavía no estaba instaurado como el Melquisedec. Por lo tanto, podía hacerlo, porque tampoco era un sacerdote para poder no tocar a los muertos. O sea, era una versión, era el Mesías, el siervo sufriente haciendo la labor de sanador y llevando la carga y la herida de su pueblo en su cuerpo. Sí, y a él lo tocaron personas impuras. Exacto. Muchas veces. Pero no era claro, no es que él fuera un sacerdote en ese momento, ni que, entre comillas, esto lo imposibilitara de acercarse a un servicio del santuario, porque ese es el objetivo de este mandamiento. Exacto. Claro. Él no tenía que hacerlo. No era parte de su misión y su rol en ese momento. Lo que decimos, ¿cierto?, es que el principio que hay detrás que es la tomada, ¿cierto?, de la contaminación por un muerto, la contaminación por una persona que tiene flujo, por ejemplo, no se le transmitió a él esa impureza. O más allá de eso, lo que nosotros vemos es que hay sanidad, es que hay resurrección, es que hay vida. Es que más que la contaminación pegarse al Mesías, se pegó lo que tenía el Mesías a las personas. Y ese era el nivel como que él tenía ya claro desde el principio. Y por ello también, ¿cierto?, podemos decir que después de su muerte y su resurrección, sigue demostrando, ¿cierto? Y por eso el libro de Hebreos dice, es un sumo sacerdote celestial. Todo lo que vivió en su vida lo hace como si fuera una persona pura, santa, apartada del mal, libre, sin mancha, y que además intercede por nosotros, que es lo que hacía un sacerdote. Entonces, todo el rol que nos enseñó y que vivió, lo hacen por defecto lo que tiene que ser un sacerdote, que en el fondo es el tomar el rol, aun cuando no tuviera esa misión acá, efectivamente. Gracias por el aporte. Entonces, bueno, eso es importante. La santidad prevalece por sobre la muerte, pero la muerte sí puede contaminar y detener momentáneamente, ¿cierto?, a una persona en el estado de santidad, dejarla impura. Y es lo que también pasa con la muerte. Y también en un momento morimos y quedamos en ese estado, pero esperamos la resurrección, ¿cierto?, que es momentáneo, que va a haber nuevamente, ¿cierto?, un proceso de renovación y de estado puro, que es lo que esperamos con nuestros cuerpos completos. Entonces esto también nos habla, ¿cierto?, de la resurrección, de pasar de momentos deshabilitados, digamos, de acercarnos a Dios, a uno donde podamos nuevamente, en un cuerpo glorificado, acercarnos al Creador. Bueno, todos estos principios están dentro del santuario. Luego, ¿cierto?, se nos habla sobre las fiestas, las Mikra de Kodesh, las convocaciones sagradas, que bueno, nos hablan, ¿cierto?, de todo el esquema nuevamente de vida y el ciclo de vida que tenía que tener el pueblo. O sea, sacerdotes, lo importante para ustedes es mantener la pureza, la santidad, no contaminarse, vivir vidas consagradas de esta forma. Y para el pueblo, lo importante para ustedes es que preserven y mantengan las fechas que yo he designado para acercarse a mí.
sacerdote todo el tiempo se va a acercar en estos momentos, el pueblo se va a acercar en esta fiesta, ¿cierto? Entonces, esto habla, ¿cierto?, de la responsabilidad que tenía que tener también toda la nación de celebrar el Pesaj, los días de los panes sin levadura, primicia, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippurim y Sukkot. Todo esto es parte de la responsabilidad de cada uno, así como el sacerdote tenía que estar todo el tiempo ahí pendiente de su estado. Al pueblo se le daba más libertad, como decía nuestro hermano Sergio, más tiempo, más plazo, pero también tenía que acercarse en algún momento. Entonces no podíamos descuidar eso de decir solo nuestros representantes como los Kohanim se acercan a Dios por nosotros y ya nosotros estamos listos. No, parte del pueblo es la responsabilidad de acercarse a Él a través de estas fechas y su significado, del cual no vamos a hablar en esta ocasión. Hacia el final de la parashá se habla sobre el hijo de una israelita y un egipcio que blasfema el nombre del Eterno y es apedreado. Bueno, hay que pronunciar el nombre del Señor. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y aparece, ¿cierto?, dentro de los 10 enunciados más importantes de la Torá. Por lo tanto, hay que procurar no pronunciarlo en vano. Por otra parte, nuestro deber, ¿cierto?, como creyentes, como hijos del Eterno, es santificar su nombre. Una cosa es no profanarlo y otra cosa es santificarlo, ¿cierto? Al menos se nos dijo, digamos, dentro de todos estos enunciados, que hay que reconocerlo y no blasfemarlo, no tomarlo en vano. Pero por otro lado, los sacerdotes tenían que santificarlo. Y el pueblo tenía que santificarlo. Es un mandamiento que se entregó, digamos, complementario. Bueno, leímos, ¿cierto?, el caso donde Yeshua es acusado de blasfemia. Usaron, ¿cierto?, esta ley para condenar al maestro, que aparece aquí en esta parashá. Ahora, más allá de esta condena, ¿cierto?, que hicieron, digamos, su generación, Yeshua se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que incluso en el nombre de él, aquellos, ¿cierto?, que los acusaron se tengan que postrar, como una otra paradoja, ¿no? Aun cuando estos que lo acusaron de llamarse a sí mismo hijo de Dios o asimilarse a Dios, bueno, todos ellos tendrán que postrarse ante el nombre de Yeshua, aun cuando lo acusaron de esto. Entonces, santificar el nombre de Dios y no pronunciarlo en vano de hecho fue uno de los casos por qué hoy día no se pronuncia el nombre de Dios de forma tan normalizada, que en muchas partes de la Escritura, o en su gran mayoría, lo vemos normalizado, ¿cierto? En algún momento empezaron a decir, en vez de Dios, o sea, en vez de Hashem, no sé, Yod-Heh-Vav-Heh, decir Adonai. En vez de Dios, Elohim, decían Shamaim, el cielo, ¿cierto? Pide perdón al cielo, es pedir perdón a Dios. El reino de los cielos es el reino de Dios, ¿ya? Entonces, hubo, ¿cierto?, una especie de migración idiomática, precisamente porque había mucha gente que blasfemaba el nombre de Dios, y esto empezó a preocupar a la generación, sobre todo de la época del maestro, y un poquito antes. Ya había ciertas prohibiciones de mencionar el nombre de Dios, aunque se saludaban así, como, por así decirlo, como Yahvé te bendiga. Así se hablaba la gente, se saludaban como si nada. Pero claro, eso empezó a ser un problema, un conflicto, porque la gente usaba el nombre de Dios en vano. De hecho, hay incluso ciertas doctrinas que ocupan como temas mágicos, que usan nombres de Dios, etc. Bueno, Yeshua nos enseñó que tú sí sea sí, tú no sea no. No jures mejor
por nada, porque no eres capaz de cambiar ni el color de un pelo de tu cabeza. No jures por esto ni por esto otro. O sea, mejor di sí y no. La mejor forma de santificar, digamos así, el nombre de Dios, es cumplir nuestras promesas, nuestra palabra. ¿Cierto? Es la mejor forma. Si Dios te dijo, para acercarte a Dios, harás tal cosa, hazlo. Y lo hiciste, santificaste el nombre de Dios. No lo hiciste, no santificaste su nombre. Lo profanaste. Dios te dijo tal cosa y no lo hiciste. Ay, es que te juro que tuve un problema y no pude hacerlo. Bueno, no sirve. Entonces, en este caso, ¿cierto? Santificar el nombre de Dios, sobre todo está ligado con cumplir con lo que significa, ¿cierto? Su servicio. Ahora esta blasfemia, claro, también hay contexto. Hay gente, muchas naciones extranjeras que invadieron, ¿cierto?, el templo y lo saquearon, hicieron sacrificios, blasfemaron el nombre de diferentes formas. Y lo hicieron como un acto, ¿cierto?, finalmente de alarmar a las personas. A Dios esto no le afecta en su honra en lo más mínimo. Dios nos va a disminuir su honra porque alguien lo blasfeme. Pero obviamente para nosotros o para las personas significa un impacto más fuerte cuando esto ocurre. Por lo tanto, blasfemar el nombre de Dios tiene que ver con confrontarlo abiertamente y públicamente. Lo cual es muy... En realidad, Dios no necesita que lo defendamos de nada, pero Él nos mandó, ¿cierto?, a santificar su nombre a través de nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, no a confrontarlo abiertamente ante todos. Esto no corresponde a un hijo de Israel, a un israelita. Y ahí el problema, ¿cierto?, de este muchacho que hiciera esto. No corresponde. Bueno, nuestros sabios nos enseñan que esta parashá de amor es muy exigente hacia los sacerdotes porque mientras que una persona está más cerca de Dios, más notoria es su mancha. ¿Cierto? Es como cuando uno está sucio y está toda la luz apagada y el cuarto está oscuro. No se ve que uno está sucio, pero uno empieza a prender la luz y se ve que está sucio. Mientras más cerca de la luz esté, más se ve la mancha. Y esto pasa sobre todo con los Kohanim, que mientras más cercanos estaban a Dios, más notoria era su mancha. Nosotros fuimos llamados a ser un linaje escogido, real sacerdocio. Por lo tanto, mientras una persona quiera encaminarse y acercarse más a Dios, al Creador, bueno, más tiene, ¿cierto?, que esforzarse en vivir una vida de santidad. Hoy día estamos en un mundo lleno de odios, desinformación, yo creo que de blasfemia está lleno este mundo. De personas que finalmente divulgan la mentira por su propio bien. Bueno, esta blasfemia en la Escritura era castigada, ¿cierto? Ahora, hoy día, ¿cuánto mal realmente hay a nuestro alrededor que quizás merecería el castigo? Yo creo que es muchísimo, ¿no? Ahora, ¿nos corresponde a nosotros este castigo? ¿Condenar al mundo, castigarlo por su blasfemia? Más bien fuimos llamados no a castigar al blasfemo, entre comillas, porque la Torá lo condena, pero nos fuimos mandados a nosotros a hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. Con cada acto de bondad, con cada acto que cuando todo el mundo esté blasfemando su nombre y haciendo algo en contra de su voluntad, si nos ponemos de pie y hacemos lo contrario, y hacemos lo correcto, eso es santificar el nombre de Dios. Y hacerlo ante todos, ante la asamblea. De hecho, en el caso contrario, como dice Rambam, si no me equivoco, no, es Rashi, hay ciertas cosas dentro de la Torá que aunque todo el mundo las esté haciendo, nosotros no tendríamos que hacerlas y tendríamos que estar dispuestos incluso a dar la vida. Una de estas es precisamente hacer idolatría de forma pública. Eso lo aprendemos también de Daniel, ¿cierto? Y los príncipes de Judá, que ellos, pese a que tenían que hacer cierta idolatría, no
eligieron eso se fueron por el camino más difícil, que era entregar su vida, o que el león no los comiera, o que el fuego no los quemara. Uno debe estar dispuesto a eso, porque santificar el nombre de Dios es, aun cuando todo el mundo lo esté blasfemando, nosotros santificarlo. Y cuando todo el mundo lo esté santificando, obviamente también realizarlo. Bueno, en este mismo sentido, uno de los mandamientos, ¿cierto?, que aparece en esta parashá también es la de la cuenta del Omer, ya que se habla de las fiestas. Bueno, resulta que se dice en la literatura judía que la cebada era considerada un alimento para animales. En cambio el trigo era considerado un alimento para hombres. Y el Omer, ¿cierto?, que era esta ofrenda de cebada, era en el fondo segada todos estos días hasta llegar a Shavuot. Y en Shavuot se hacía una ofrenda de trigo. Todos los días se ofrendaba cebada hasta que ofrendábamos trigo. Por ese lado, ¿cierto?, y es que también nos enseñan los sabios que todos estos días que nos aproximan hasta Shavuot son como una escalera donde uno va purificando su estatus, comillas, animal, que es la ofrenda de cebada, que era una comida animal o alimento para animales, para presentar o lograr presentar en el día de Shavuot una ofrenda de trigo, que sería alimento de hombres. De alguna forma tenemos que controlar nuestra naturaleza animal y convertirla en una naturaleza realmente con la conciencia que Dios quiso darnos como personas. Entonces estos días 50 nos hablan de la plenitud. Yeshua le dijo a sus talmidim que aguardaran y esperaran, ¿cierto?, hasta ese día 50 para derramar sobre ellos su Ruach HaKodesh. Y no es otra cosa lo que nos acerca a ser más parecidos a Dios que su propio espíritu, ¿cierto? Por lo tanto, para dar una buena ofrenda de trigo hay que tener el espíritu de Dios. Y así como para ofrecer un buen pan, el trigo tiene que pasar por un proceso. El espíritu también nos tiene que moldear, nos tiene que trabajar para poder presentar una buena ofrenda en Shavuot. Y ese es el rol, ¿cierto?, del espíritu que, como es uno de nuestros principios de fe, nos empodera, nos regenera y nos da, ¿cierto?, el valor para poder ofrecer un servicio adecuado frente a Dios. Ser ese trigo, ¿cierto?, trabajado, machacado, amasado finalmente y puesto como una ofrenda frente a Dios. Bueno, hoy día, ¿cierto?, el Omer fue un tiempo donde las personas se purificaban o hacían ofrendas antes de recibir la Torá. Hoy día el mundo sigue estando lleno de violencia, pero lo que nos centra, ¿cierto?, el Omer es en nuestro tema interior, en nuestro trabajo como personas. Hoy día quizás esa ofrenda de cebada puede estar llena de preocupaciones. ¿A qué me refiero? Que todavía no llega Shavuot, todavía falta, pasan los días y las preocupaciones de la vida aumentan, continúan. Vemos que hay violencia en el mundo, vemos que hay guerra, vemos que todavía están pasando cosas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que esa cebada, digamos, ofrendarla cada día. ¿A qué me refiero? Cada día, ¿cierto?, estamos viviendo momentos difíciles. A veces nuestros días se llenan de odio, a veces se llenan de temores. Y todo eso tenemos que irlo ofrendando cada día delante de Dios. O sea, Dios, este es mi estado, este es mi estatus. Porque hay que ir entregando cada parte de nosotros, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro campo, como era en aquel entonces, hasta llegar a poder dar una buena ofrenda delante de Él. Entonces, hay muchos desafíos hoy día a nuestro alrededor, pero como dijo Yeshua, velad pues, no sabéis
¿A qué hora de venir vuestro Señor? Tenemos que estar vigilantes. Quisiera mencionar otra enseñanza que dan los sabios en esta época. De hecho se celebra, ¿cierto? Como el Lag Baomer. Se recuerda que en este periodo murieron, como se dice, 24.000 discípulos del rabino Akiva por una plaga. Y como dicen ellos, esto es porque no se mostraban respeto mutuo. Como se odiaban y no se mostraban respeto, o sea, lo mismo que pasó con la generación del Mesías, se dice que murieron y hubo una plaga que los azotó. Ellos fallaron en el amor al prójimo. ¿Y qué dijo Yeshua? Por su amor los conocerán. ¿Qué nos dijo a nosotros? Que nos teníamos que reconocer unos a otros por el amor que nos teníamos. Bueno, el mismo pueblo, ¿cierto?, de Israel recuerda en esta época una plaga que azotó, ¿cierto?, a discípulos de Torá porque se odiaban y no tenían amor en sí mismos. Por lo tanto, también en esta fecha que pasó esta calamidad, que fue en los días del Homer, nos habla, es cierto, que también tenemos que trabajar por la unidad de la comunidad o la unidad comunitaria, ya que todos tenemos que presentar estas ofrendas, no solo algunos, es todo el pueblo. Porque si uno ofrece y el otro deja de ofrecer, uno siente que está haciendo un trabajo de más, pero en realidad no. Cuando yo estoy dando lo mejor, que es lo que corresponde, y el otro no está dando, no tengo por qué sentir envidia del que no da, ¿cierto? Y el que no da no tiene que sentir envidia del que da. En realidad todos debiésemos estar dando. De eso se trata la ofrenda en esta época. Todos tienen que dar su ofrenda. Pero la unidad comunitaria a veces están estas cosas disparejas, porque uno siente que el otro falla mucho, que yo doy más, que el otro da más, que yo doy muy poco. Y alinear todo esto es difícil. Entonces, lo que hay que hacer es que no se levanten fuegos extraños de discordia en medio nuestro. ¿Ok? Si hay algo que trajo el gran problema sobre los descendientes de Aarón, fue ese fuego de la discordia. Ojo, no puede haber un fuego extraño en medio nuestro que venga a azotar, ¿cierto?, nuestra comunidad. Tenemos que procurar siempre que haya amor en medio nuestro. Y quiero cerrar con 10 conclusiones que podemos sacar de esta parasha, o 10 alajá que aprendemos de acá. Número 1. La Torá prohíbe que un sacerdote con un defecto físico, o llamado mum, en la Torá, ofrezca una ofrenda. En el Sefer Ajinuj se explica que esta razón no es discriminatoria, sino psicológica. El tabernáculo tenía que inspirar una reverencia absoluta en el observador, y un defecto en el servidor podía distraer al pueblo de la gloria de Dios. Rambam enseña que el defecto más grave es la falta de la concentración, la kavaná. ¿Cuál es el defecto que nosotros podríamos hoy día tener más complejo que todo? La falta de kavaná hoy día. Los apóstoles nos enseñaron a elevar nuestro carácter. Pablo dijo que teníamos que ser líderes irreprensibles, lo cual no se refiere a la estética, sino a la integridad moral, irreprensibles moralmente. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es descrito como un cordero sin mancha, es decir, un cordero, digamos, superior e irreprensible en lo físico y en lo moral, porque habla de un cordero que es físico, sin mancha, y él no era un cordero, era una persona. Por lo tanto, se habla de que era íntegro moralmente. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que este concepto de defecto tiene que ver con cómo nos acercamos a él. No tenemos que hacerlo con defecto, así como los sacerdotes. Nosotros también, si nos vamos a acercar a Dios, acerquémonos a Dios. Entonces, que eliminar distracciones y falta de concentración que tengamos cuando le servimos. En segundo lugar, respecto de la Sefirat HaOmer, dice el Zohar, se compara este momento, como lo hace el Brit Hadashah también, con el momento en que una mujer se purifica antes de su boda. Tras
salir Israel de su impureza de Egipto necesitaba algunos días, o estos 49 días de conteo, para estar listos para casarse con Dios en el monte del Sinaí. Es decir, la halajá establece que la cuenta tiene que ser diaria y de noche. Y si se pierde un día completo, hay que seguir contando, pero sin una bendición. O sea, cada día cuenta en nuestro camino para encontrarnos con Dios. La disciplina prefigura, ¿cierto?, este estatus de vigilancia o de estar velando. Como dice el Midrash Rabbah, los días del Omer son un tiempo de juicio para la cosecha. O sea, espiritualmente, en este tiempo es donde se decidirá o definirá si nuestra vida dará fruto por el Espíritu o se va a secar. O sea, aquí le dan otro sentido. Todos estos días prefiguran el Shavuot, que es donde viene, se supone que el Espíritu de Dios, pero Él entrega su don, su porción a quien está apto para dar fruto. Puede venir el viento del Espíritu, soplar, envolvernos, hacernos flotar e irse. Y nosotros quedar ahí, en nada. O puede venir el Espíritu, hacer todo su trabajo y hacernos dar fruto, que es lo que importa, ¿cierto? Entonces que venga el Espíritu y nos llene para hacer milagros y después no demos fruto, ¿de qué sirve? De nada. Entonces se nos dice que en realidad estos días del Omer son un tiempo de juicio para la cosecha. Es decir, para toda esta preparación tiene que dar el reflejo y la certeza de que en nuestra vida va a haber fruto en este año. Y que el Espíritu vendrá sobre nosotros, hará germinar, florecer, y bueno, dar todos los nutrientes necesarios para dar fruto. Entonces se dice que en realidad son unos días de juicio, dice un Midrash. Tercero, Kiddush Hashem versus Hilul Hashem, como dijimos. Esta para allá concluye con el blasfemo, introduciendo que hay que tener un respeto, un honor al nombre de Dios. Hilul Hashem es alguien que conoce la Torá, pero actúa de forma deshonesta. Quien blasfema el nombre de Dios es quien conoce y actúa de forma deshonesta y se va en contra de ello. No alguien que lo hizo por ignorancia. ¿Ok? Alguien que lo hizo de adrede. Entonces, haciendo algo de forma deshonesta, procura que los demás piensen o digan: ay, pero mira aquel que estudió la Torá, mira lo que hace. Por el contrario, actuar con integridad, ¿cierto?, y de forma consecuente frente a las personas, es hacer que la gente diga: ah, de verdad, esta gente se toma las cosas en serio y santifica a Dios de verdad. La halajá prohíbe, por lo tanto, poner en riesgo la reputación, no solamente de Dios. La halajá prohíbe exponer la reputación de la comunidad, y de Dios y de la comunidad. ¿En qué sentido? Bueno, Yeshua dice: así el hombre es vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Pero no solamente, cierto, tiene que ser que santifiquen a Dios, sino que también honren a la comunidad. O sea, cuando hay una mancha en una comunidad, toda la comunidad se mancha. Entonces, hay que respetar, cierto, el nombre de Dios, pero también dar una buena imagen dentro de la comunidad. De hecho, por eso nosotros tenemos nuestro manual, cierto, comunitario, y tiene varios puntos que van hacia este punto, en el fondo. Hay que dar un buen ejemplo. Por ejemplo, para ser miembro activo hay que estar viniendo, hay que estar aportando, y el viniendo no es simplemente venir una vez, 2 veces, sino estar viniendo, para no levantar sospechas sobre por qué no viene, o por qué falta esto, por qué aquí. O sea, en el fondo es tratar de que toda la comunidad se le honre, mantener la reputación. Esto ayuda a que todos santifiquemos mejor su nombre. Ah, mira qué linda esta comunidad, si todos están participando, todos santifican su nombre, a todos nos hace sentir bien. Pero si a veces uno lo hace, otras veces otros no, es como no sabemos si todos santifican su nombre. Por mucho de que cada cual tenga su honra a Dios clara, pero este es el efecto que causa en la comunidad de Israel. Así es que, y ya para finalizar,
nos habla esto, ¿cierto?, de que tenemos que estar vigilantes. Pero hay que ser vigilantes y consistentes. No podemos ser solamente un sacerdote el día que se ofrezca el sacrificio en el santuario. El sacerdote tenía que ser sacerdote desde que nacía, crecía y con quien se casaba. Tenía que ser un sacerdote. Lo mismo para nosotros. Solamente podemos ser consistentes cuando en toda nuestra vida demostremos, ¿cierto?, quiénes somos, lo que hacemos y en lo que creemos. Nosotros tenemos que enfocarnos en el respeto mutuo y mantener nuestra comunidad con ese respeto y con esa santidad hacia Dios. En medio de un mundo, ¿cierto?, que las comunidades mundiales hoy día están en tensión y en conflicto, y unos hablan contra los otros y estos contra esto, y al final todo el mundo se odia. La comunidad tiene que mantener el amor, el respeto mutuo, para demostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y para prepararnos de la mejor forma para Shavuot, para que Dios venga y nos dé buenos frutos. Y vea eso y nos dé a nosotros buenos frutos. Y tenemos que santificar su nombre como una luz hacia las naciones, como parte de nuestra misión. No solamente parte de nuestra vida, sino que santificar su nombre, como vemos también en nuestro discipulado, es nuestra misión. Ser una luz para las otras personas. Solamente podremos ser luz cuando mantengamos la santidad, cuando nos sabemos unos a otros, cuando respetemos, ¿cierto?, el nombre de Dios, y cuando seamos consistentes con nuestras creencias y nuestros actos. En fin, la Parashá de Emor nos enseña que tenemos que ser responsables, no solo en algunos momentos, sino que todo el tiempo. Que nos tenemos que preparar con disciplina y que aquellas manchas que están en nuestra vida tienen que ser lavadas, purificadas, para presentarnos delante de Él como una ofrenda agradable, como un trigo limpio, y que realmente honremos a nuestro Padre con nuestra vida, ¿cierto? Presentándonos como una correcta gavilla, un correcto hato de trigo, ¿cierto? Bueno, lo dejo hasta acá. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.